serie de estructuras. Ahora vamos a empezar a desarrollarlo, pero hueso por hueso, ya analizarlo en forma separada los huesos, ¿ya? Y eso va en relación a los temas que vamos haciendo, ¿no? Ya habíamos visto la región occipitofrontal, la región temporal, la región osteoidea. En la región occipital, por ejemplo, teníamos el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital. Y es justamente eso lo que vamos a verlos ahora en forma individualizada, ¿sí? Entonces, primero reconocerlo. Este es el hueso frontal. Este es el hueso frontal. Articulado es esta parte de acá, ¿sí? Si lo pongo así, voy a ver estas dos superficies, o tal vez puedo imaginarme acá el techo de las órbitas, ¿ya? Si lo veo de posición lateral, puedo ver esto, la superficie temporal, igual acá. Este es un cráneo de baby, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, el hueso frontal está ubicado en la parte anterior del neurocráneo. La parte anterior del neurocráneo. Si lo vemos así, nosotros podemos identificar dos partes. Una parte vertical y una parte horizontal. ¿Sí? La parte vertical se denomina escama, la escama del frontal. La parte horizontal, lo voy a poner así, la parte horizontal, que sería todo esto, la parte horizontal, es la porción órbito-nasal. ¿Ya? La porción órbito-nasal. Ya nos está diciendo que formará parte de la órbita y también de la nariz. ¿Sí? Órbito-nasal. Muy bien. Ahora, recordemos también de que cuando describimos el neurocráneo, cuando describimos los huesos que forman el neurocráneo, también hay una vista externa, exocraneal. E igualmente hay una vista interna, endocraneal. ¿Sí? Visión interna, endocraneal. Una base de cráneo. ¿Sí? Entonces una parte interna o endocráneo. ¿Sí? Entonces vamos a ir primero viendo una descripción exocraneal y luego una endocraneal. Entonces fíjense acá, en una vista exocraneal de la porción vertical encontramos, decimos, lo que es la escama del frontal. En esa escama, ¿qué podemos destacar? Ya lo dijimos hace un tiempo, lo repetimos, la glabela hacia los costados. ¿Qué cosa es? Los arcos superciliares. Ya, gracias, Giselle. Los arcos superciliares. Los arcos superciliares. Luego que teníamos el reborde supraorbitario. Y fíjense que entre el arco superciliar y el reborde supraorbitario hay el agujero. En este caso es un agujero, el agujero supraorbitario. Pero si vemos el otro lado, no hay un agujero, sino hay una escotadura. En este caso diríamos escotadura supraorbitaria. Escotadura supraorbitaria. Bien. Luego nos vamos hacia la parte central y nos vamos a dar con esto de acá, con todo esto de acá. Esta es la porción nasal del hueso frontal. ¿Sí? Fíjense, esta porción nasal del hueso frontal es esta parte de acá.
¿Por qué se le llama así porción nasal? Porque justamente va a ayudar a formar esto que en la mañana hemos dicho viene a ser como la raíz de la nariz, donde está la porción nasal del hueso frontal, estos huesos que son los huesos nasales, y a los costados las apófisis frontales del maxilar, ¿no? Entonces aquí ahorita estamos sacando esta parte, la porción nasal del hueso frontal, o sea, esta parte de acá, la porción nasal del hueso frontal. Y luego hacia los costados, en forma de pirámide triangular, estas que son las apófisis cigomáticas del frontal, que se articulan justo con el hueso cigomático. Ahí estaría, ¿no? Las apófisis cigomáticas del frontal. Bien. Ya hacia la parte superior acá del escama, las eminencias frontales, ¿no? Las eminencias frontales. Si nos vamos hacia un costado, veríamos la línea temporal. O sea, esta línea de acá, está más marcada acá, esa línea, que es la línea temporal. Y esta superficie de acá, que formará parte de la fosa temporal, es la superficie o área temporal del frontal. ¿Sí? O sea, esta parte de acá, este es el cráneo de un pequeño, la superficie frontal o área temporal del frontal, ¿no? Superficie o área temporal del frontal. Entonces, vamos a tener eso. Luego, ¿qué más vamos a tener? Viendo así, este borde. Este es el borde posterior. Pero también se le puede llamar, como se articula con los parietales, se le puede llamar también borde parietal. ¿Sí? Borde parietal. ¿Sí? Aunque una parte de ese borde parietal se articula aquí con el esfenol. Es el borde. Entonces, parte exocraneal de la porción vertical. Escama. Pero decíamos que tiene una parte horizontal. Entonces yo lo pongo así. Y estoy viendo la parte horizontal. Pero también es una vista exocraneal. Está por fuera de la cavidad craneal. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a observar ahí? A esta parte inferior se le llama órbito nasal. ¿Sí? ¿Qué es lo que llama la atención? En el centro, acá, en el centro se ve un espacio en forma de herradura. A esto se le llama escotadura etmoidal. ¿Sí? La escotadura etmoidal. Esa escotadura etmoidal, ¿con quién se va a articular? Con el etmoides. ¿Sí? Se articula con el etmoides. Por eso se llama escotadura etmoidal. Y luego, a los costados de la escotadura etmoidal, estas dos superficies lisas, que vienen a ser las porciones orbitarias. Por eso se llama órbito nasal. ¿Ya? Órbito nasal. Entonces, estas dos superficies que van a constituir el techo de las cavidades orbitarias. Entonces, estoy acá. Este es el techo de las cavidades orbitarias. Y este techo, repito, es esta superficie de acá. Ahora, recordemos, aquí encontramos dos fosas, una en la parte medial y otra en la parte lateral. ¿Sí? Este que está en la parte medial, ¿cómo se llamaba? Fosa troclear.
Y esta que está en la parte lateral, acá, se llamaba fosa lagrimal. ¿Sí? La fosa lagrimal. Entonces, la fosa troclear y aquí la fosa lagrimal. Entonces, hemos destacado el hueso frontal, pero viéndolo exocranealmente. Ahora, en una vista endocraneal, tenemos esto de acá, en una vista endocraneal. En esta vista endocraneal, ¿sí?, podemos ver tanto la parte vertical como la parte horizontal, es decir, la parte vertical escama y la parte horizontal llamada órbito nasal. Veamos qué observamos en la parte vertical. En la parte media e inferior, aquí hay una cresta, ¿sí?, una cresta afilada, que viene a ser la cresta frontal. La cresta frontal, esto de color celeste, ¿no? Una elevación puntiaguda y afilada, la cresta frontal. Pero luego fíjense cómo esa cresta se convierte en un surco, o sea, se ensancha, se acanala, un surco, ¿no? Este es un surco ahora. Ese es el surco del seno sagital superior. Surco del seno sagital superior. Hacia los costados ahora vemos dos zonas hondas. Dos zonas ondeadas, ¿sí?, que se correspondían afuera con las eminencias frontales, y ahora están viéndolo por dentro. Vemos unas fosas frontales. Igual, ¿quiénes van a estar ahí? Los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales, ¿no? Vemos ahora la parte horizontal. En esta vista endocraneal, igual en el centro, esta estructura con forma de herradura, la escotadura etmoidal, donde se va a articular el hueso etmoides. Y justamente eso es lo que podemos ver acá, ¿sí? Esto que está acá, aquí es donde está la escotadura etmoidal y donde se ha articulado el hueso etmoides. ¿Qué parte del hueso etmoides? Su lámina cribosa. La lámina cribosa del hueso etmoides es la que se articula en esta escotadura etmoidal. Y esa lámina cribosa va a ser el techo de nuestras fosas nasales, ¿sí?, el techo de nuestras fosas nasales. Seguimos viendo endocranealmente. A los costados, en esta vista endocraneal, ahora observamos una superficie elevada, o sea, una superficie convexa, ¿sí?, una superficie convexa e irregular. Cuando veíamos exocranealmente, era una superficie lisa y cóncava. Cuando vemos endocranealmente, es una superficie irregular y convexa. Es aquí donde las zonas de relieve se denominan eminencias, ¿sí?, mamilares. Y las depresiones, o sea, las zonas hundidas, representan las impresiones digitales. ¿Con quién se relaciona esta parte? Con el lóbulo frontal, la cara inferior del lóbulo. Luego, seguimos viendo la cara endocraneal y vemos este borde de acá. Este sería el borde posterior. Por acá decíamos el borde superior, que también se llamaba borde parietal, ¿no?, que ayudaba a formar la sutura
estructura coronal. Y ahora vemos este otro borde acá. ¿Sí? Este es un borde posterior. Recuerden siempre que las descripciones están hechas en base a la posición anatómica, sea cual sea lo que este es el borde posterior. O también se llama borde esfenoidal. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, este es el borde esfenoidal o posterior. ¿Con quién se articula? Con el ala menor del esfenoides. ¿Con quién se articula? Con el ala menor del esfenoides. ¿Sí? Por eso este borde posterior del hueso frontal se le llama también borde esfenoidal. Borde esfenoidal. Muy bien. Entonces, eso destacaríamos en este hueso, que es el hueso frontal, visto en forma individual. Ahora nos vamos a otro hueso que también va a formar parte de la región occipitofrontal y es el hueso parietal. El hueso frontal es un hueso impar, único. En cambio, los huesos parietales van a ser dos, son huesos pares. ¿Sí? Los huesos parietales van a estar formando parte de la porción superior del cráneo, pero también parte de su porción lateral. Parte superior y parte lateral. ¿Sí? Entonces, si veo aquí el hueso, ¿qué forma aproximadamente tiene? La forma cuadrilátera, ¿no? La forma de un cuadrilátero. Entonces, igual, en el hueso, nosotros tenemos que saber distinguir la cara exocraneal y la cara endocraneal. Veamos la cara exocraneal. La cara exocraneal es la que va a formar parte superior y lateral del cráneo. ¿Quién lo separa? Una línea llamada línea temporal superior. Entonces, esta línea temporal superior separa en una parte superior y en una parte inferior. Esta parte inferior, tendríamos, ¿sí? La parte inferior a la línea temporal superior formará parte de la cara lateral. ¿Sí? Entonces, por eso decimos inferior. Por eso, viene el hueso separado. La línea temporal superior separa a una parte superior y a una parte inferior. Pero no nos olvidemos que esta parte inferior va a formar la parte lateral del cráneo, ¿sí? El neurocráneo. Entonces tendríamos luego, abarcando tanto la parte superior como inferior, tendríamos a un relieve óseo redondeado y abultado que viene a ser la eminencia parietal. ¿Con quién se va a relacionar? Con el lóbulo parietal del hemisferio cerebral. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos eso. La parte superior estará formando la región occipito-frontal, mientras que esta parte inferior, ¿qué va a estar formando? Va a estar formando parte de la fosa temporal. Es esta de acá, ¿no? Parte de la fosa temporal. Ahora, si nos vamos hacia la parte interna, hacia la parte endocraneal, el hueso parietal, ¿qué es lo que vamos a observar? Miren, observamos unos surcos arteriales que se ramifican. Unos surcos arteriales que se ramifican. Estos surcos arteriales son las
ramas de la arteria meningia media. Una rama anterior, una rama posterior y luego sus distintas ramificaciones, ¿no? Se puede ver claramente. Estas ramas se orientan de abajo hacia arriba. Y entonces ahora vamos a decir que también se orientan de adelante hacia atrás. ¿Sí? De arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. ¿Y eso por qué es importante? Porque nos va a permitir identificar si este es del lado derecho o es del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces fíjense aquí, viendo esto, yo veo a estas ramificaciones arteriales que van de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Por ello entonces, si yo coloco así, deduzco de que este es el lado derecho. ¿Sí? Ahora veamos esto, este otro de acá. Veo a las ramas o a los surcos arteriales ¿sí? Y estos surcos, miren, van de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pero siempre de abajo hacia arriba. Deduzco entonces que este es el lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, además de esas ramas, voy a ver también aquí una depresión que viene a ser la fosa parietal. Si por afuera es la eminencia parietal, por dentro es la fosa parietal. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, viendo y diciendo que este es del lado derecho, entonces yo ya puedo identificar lados y ángulos. Acuérdense que este es un cuadrilátero, tiene lados y tiene ángulos. Entonces, si está posicionado adecuadamente, sé que es del lado derecho, ¿no? Entonces yo puedo decir que este es el borde anterior, este es el borde posterior, este será el borde superior y este será el borde inferior. ¿Sí? Pues bien, esos bordes van a tener nombres específicos según con quién se articulen. Este es el borde anterior. ¿Con quién se articula el borde anterior? Con el hueso frontal. Con el hueso frontal. Entonces, ¿cómo se llama este borde? Borde frontal. Este es el borde posterior. ¿Con quién se articula? ¿Con qué hueso se articula el borde posterior? Con el occipital y Con el occipital. Entonces, ¿cómo se llamará? Borde occipital, ¿no? Entonces, anterior frontal, posterior occipital. Este es el borde superior. Este es el borde superior. ¿Con quién se articula? Con parietal. ¿Con quién se articula? Con el otro parietal. Entonces, ¿cómo se llamará este borde? Parietal. Borde parietal, ¿no? Entonces, borde anterior frontal, borde posterior occipital, borde superior parietal, ¿sí? O interparietal, parietal si quieren, ¿ya? Y luego nos vamos hacia este borde inferior. ¿Qué veo? ¿Qué diferencia veo entre estos bordes? El borde anterior, el borde posterior, el borde superior son bordes aserrados, ¿sí? Como cierran. Pero si yo veo el borde inferior, veo que no es aserrado, sino que más bien es biselado. ¿Sí? Es como si lo hubieran biselado, haciendo un biselito. ¿Y con quién se articula? Hacia abajo. Temporal. Con el hueso temporal, ¿no? Pero específicamente con la escama de hueso temporal. Entonces por eso se dice que este borde inferior
es también el borde escamoso. ¿Sí? El borde escamoso. ¿Ya? Y se diferencia por ser un borde biselado. Biselado. Entonces, tenemos los bordes. Pero también tenemos ángulos. Acuérdense que es un cuadrilátero. Entonces vamos a tener ángulos también. 1, 2, 3, 4. 4 ángulos. Si queremos destacar estos ángulos, diríamos que estos dos ángulos, o estos dos, mejor dicho, estos dos ángulos están adelante, o sea, son ángulos anteriores, mientras que estos dos están hacia atrás, o sea, son ángulos posteriores. ¿Sí? Seguimos desmenuzando un poco más. Estos dos ángulos anteriores del hueso parietal, uno está arriba y el otro está abajo. Si juntamos las dos cosas, sería ángulo antero superior, ángulo antero inferior. Igual si nos vamos hacia atrás, estos dos ángulos, uno está arriba y el otro está abajo. ¿Cómo le llamaríamos? Ángulo postero superior, ángulo postero inferior. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Nos ubicamos, Adriano? ¿Ya? Seguimos. Miren, este es el ángulo antero superior, que vendría a ser este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo, el ángulo antero, el ángulo antero superior. ¿Sí? Este ángulo antero superior está contribuyendo a formar aquí un punto que es el punto Bregman. ¿Sí? Entonces, como se está articulando acá con el frontal, se dice que este ángulo antero superior es el ángulo frontal. ¿Sí? El ángulo frontal. Ahora nos vamos al ángulo antero inferior, este de acá. El ángulo antero inferior. Entonces yo vengo acá y veo aquí a este ángulo. Este es el ángulo antero inferior. ¿Sí? Se destaca principalmente su inserción con el ala mayor del esfenoides. Por eso se dice que este ángulo antero inferior es el ángulo esfenoidal y contribuye a formar el terium, el punto terium. Nos vamos hacia atrás. Ángulo postero superior. Vamos acá. Este sería el ángulo postero superior. Buena cuenta es este ángulo de acá, ¿sí? El ángulo postero superior. Esto que estoy viendo acá. Este es el ángulo postero superior. Entonces, este ángulo postero superior está contribuyendo a formar el punto lambda y se articula principalmente con el occipital. Por eso este ángulo postero superior se le llama también ángulo occipital. ¿Sí? Ángulo occipital. Y luego nos vamos hacia abajo. Acá vamos a tener el ángulo postero inferior. Luego acá, este es acá. Y aquí voy a tener el ángulo postero inferior del parietal. ¿Sí? El ángulo postero inferior. Principalmente se destaca su articulación que tiene con la apófisis mastoides.
contribuye a formar también otro punto acá, el asterion. Y entonces este ángulo postero inferior se le llama también ángulo mastoideo. ¿Sí? Entonces, veamos. Recapitulemos entonces. Borde anterior o frontal. Nos vamos hacia atrás. Borde posterior u occipital. Borde superior o interparietal. ¿Sí? Borde inferior o escamoso. Ángulos. Antero superior o frontal. Antero inferior o esfenoidal. Postero superior u occipital. Postero superior o occipital. Postero inferior o mastoideo. ¿Ya? Entonces, eso en relación a este hueso, que es el hueso parietal. Y antes que se caiga Edu, que levantar el oro. 9 de la mañana. Tenemos a este hueso. ¿Cómo se llama este hueso, Juana? Occipital. Occipital. ¿Estamos? El hueso occipital. Ajá. Entonces, igual en el hueso occipital hay una parte más o menos vertical, amplia, ancha, que se llama escama, la escama del occipital, y otra parte inferior, que va a formar parte de la base del... ¿Sí? Entonces, un elemento importante que nos va a ayudar a orientarnos es el agujero magno. ¿Sí? Entonces, cuando describimos el hueso occipital, vamos a describir cosas que están por delante, cosas que están por detrás del agujero y cosas que están a los costados. De esa manera nos podemos orientar un poco más. ¿Sí? Repito, en relación a cosas que están delante, atrás o a los costados del agujero. No nos olvidemos que siempre hay una vista endocraneal y una vista exocraneal. ¿Sí? Una vista exocraneal. Bien. Veamos, exocranealmente. Exocranealmente, occipital contribuye a formar la parte posterior del cráneo y también la base del cráneo, exocraneal. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos a tener. Exocranealmente, ¿qué es lo que vamos a destacar en el escama? La protuberancia occipital externa, ¿no? La protuberancia occipital externa. En esa protuberancia occipital externa hay un punto craniométrico también que se llama inium, ¿no? Un puntito inium. Ahí. Luego, ¿qué vamos a tener? Que sale una línea hacia el costado que corresponde a la línea nucal superior. A la línea nucal superior. Hacia abajo, una cresta. La cresta occipital externa. Y de la mitad de la cresta occipital externa, otras líneas. Que viene a ser la línea nucal inferior. ¿Sí? La línea nucal inferior. Entonces, todo eso lo encontramos detrás, ¿no? Y bueno, todo esto es la parte posterior ya del neurocráneo, la escama. Entonces, todo eso está en la parte vertical, digamos, que está por detrás del agujero magno.
Decíamos de que en el centro de la escama del occipital hay una elevación que es la protuberancia occipital externa. En el centro de esa elevación de la protuberancia, ahí está el punto, en el líneo. Eso es en el centro, la punta del volcancito. ¿Ya? Luego tenemos estos bordes, ¿no? Estos bordes se articulan con quién? Se articulan con los parietales para formar la sutura lambdoidea. Luego nos vamos hacia atrás, o mejor dicho, hacia la parte inferior y por delante del agujero magno. Por delante del agujero magno, decíamos, encontrábamos a la porción basilar del hueso occipital. Y también en esta parte central hay un pequeño relieve. Hay un pequeño relieve, un pequeño abultamiento que se llama tubérculo faríngeo. ¿Sí? El tubérculo faríngeo. Ahí se va a insertar la llamada fascia faringotimpánica. Faringea, perdón. La fascia faríngea, ¿no? No timpánica. Faríngea, ¿no? La fascia faríngea. Y luego, a los costados. ¿Qué hay a los costados del agujero magno en esta vista exocraneal? En principio, esta estructura de acá. Esta de acá es una superficie lisa y convexa. Los cóndilos del occipital. Les dijimos que se articula con el atlas, la primera vértebra cervical. Entonces ahí vamos a tener esos elementos. Por detrás hay una depresión que es la fosa condilia, donde a veces suele haber un agujero también. El agujero condilio. Entonces, cóndilos del occipital. A los costados de estos cóndilos del occipital vamos a encontrar una escotadura acá. Una escotadura. ¿Sí? Igual acá. Una escotadura. ¿Cómo se llama esta escotadura? Escotadura yugular. Y que acaba en una punta, en una proyección. Esta escotadura acaba en una punta, en una proyección. Apófisis yugular. Apófisis yugular. Entonces, escotadura y apófisis yugular. Escotadura y apófisis yugular. Estos dos elementos van a ayudar a formar el agujero yugular. O sea, este agujero, ¿no? Este agujero, el agujero yugular. Entonces, todo eso destacamos en esta vista exocraneal del hueso occipital. Ahora nos vamos a la parte endocraneal. Igual, para describirlo, tomamos como referencia el agujero magno. ¿Qué cosa hay por delante del agujero magno? Una superficie pendiente y acanalada, donde se va a ubicar el tronco encefálico. Esto es entonces el clivus o canal basilar. ¿Sí? El clivus o canal basilar. Ahora, ese es delante. Ahora nos vamos hacia atrás del agujero magno. Por detrás del agujero magno nos encontramos con toda esta amplia superficie cóncava, en cuyo centro está la protuberancia occipital interna. ¿Sí?
de esta, o en relación con esta protuberancia occipital externa, hacia abajo hay una cresta que luego se divide para llegar al borde del agujero magno. Entonces, esta es la cresta occipital interna. Y luego, hacia arriba de la protuberancia occipital externa, hay un surco, el surco del seno sagital superior. Y hacia los costados, dos surcos. Vienen a ser los surcos transversos. Y gracias a estos surcos se va a tener dos superficies cóncavas inferiores, que son las fosas cerebelosas para los hemisferios del cerebelo, y dos superiores, dos fosas superiores llamadas fosas cerebrales, fosas cerebrales para el polo occipital del hemisferio cerebral, los polos occipitales de los hemisferios cerebrales. Y finalmente, en esta vista endocranial, ¿qué tenemos a los costados? A los costados del agujero magno, tanto hacia la derecha como a la izquierda. Pues a los costados, primero vamos a tener una elevación. Esta elevación es el tubérculo yugular. Y debajo de ese tubérculo está el agujero del conducto del hipogloso. Seguimos. Si ese es el tubérculo yugular, ¿qué cosa hay al costado del tubérculo yugular? Esto de acá. ¿Y qué decíamos que era esto? Que era la escotadura yugular. Es la escotadura yugular. Y decíamos de que esta escotadura yugular acababa en una punta que era la apófisis yugular. Viendo endocranialmente, igual, esta punta que vemos aquí es la apófisis yugular. Y esta es la apófisis yugular, este es el tubérculo yugular. Entre el tubérculo yugular y la apófisis yugular, ¿qué vamos a encontrar? Un surco, este surco de acá. Igual este otro surco acá. ¿Cómo se llama ese surco? Ese es el surco sigmoideo. ¿Sí? El surco sigmoideo. Si lo vemos aquí en el cráneo, sería esto de acá. Todo esto, ¿no? Todo esto sería el surco sigmoideo. Entonces, eso lo estamos viendo aquí en el hueso occipital. Entonces, en la parte lateral al agujero, en esta vista endocranial, repito, tubérculo yugular, escotadura y apófisis yugular, y el surco del seno sigmoide. El surco del seno sigmoide. Bien. Entonces, esto es básicamente la práctica del día de hoy, bastante rápida. Y así vamos a ir describiendo, según avancemos las regiones de la cara y la cabeza, los distintos huesos que lo sustentan. De tal manera que tengamos una idea más global, ¿no? Haber visto en forma articulada los huesos del cráneo y haberlos ido viendo también en forma separada. Como se han dado cuenta, muchas de las cosas que decíamos en forma articulada también las estamos repitiendo. Por ahí puede haber una u otra cosa que sea un poquito diferente, pero que no hay mucho. Esa es la idea. Tenemos que saber tanto a hueso articulado como a hueso de forma no articulada. ¿Ah? Muy bien, ¿qué hora es Joana? 10 y 10. Ah, 10, bien. Entonces a las 10 y 10 vengo para tomar un pasito así.
¿ya? De todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Que incluye lo que hemos hecho en las clases anteriores. ¿Ya? Muy bien, entonces pónganse a repasar, por favor. Discutan, busquen. ¿Ya?